Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el estudio que estamos realizando de la oración. Estamos en el análisis de este modelo o este esqueleto que el Señor Jesucristo nos describe en el capítulo 6 de Mateo, en el versículo 9, donde dice: vosotros pues oraréis así. Y no se olviden que el contexto de esto está en relación a la oración íntima y en definitiva en poder ordenar nuestras prioridades como cristianos en función de las prioridades de Dios, entendiendo que por supuesto nuestro Señor deja espacio para nuestras necesidades y no significa que nosotros no pidamos por aquellas cosas que a veces nos llegan, ¿no es cierto?, y ocupan, por así decir, toda nuestra atención. Pero cuando nos volvemos al modelo que el Señor Jesucristo nos entrega, podemos encontrar también descanso y propósito real a nuestra existencia, porque nosotros no existimos por lo temporal. Vivimos en un plano temporal, pero nosotros existimos por una dimensión eterna. Y esa dimensión eterna es, en definitiva, en la que debemos enfocar sobre todo, cada día, ¿no es cierto?, pero sobre todo cuando nos vemos enfrentados de repente a situaciones inesperadas, a complicaciones en cualquiera de las áreas de nuestra vida. No olvidarnos que somos extranjeros, peregrinos, que estamos de paso y que la dimensión temporal en la que vivimos es eso, temporal, ¿ya? Por lo tanto, cuando entendemos el modelo y lo vamos conociendo, donde primero tenemos esa maravillosa posibilidad, por la gracia de Dios, de llamarle Padre a nuestro Dios, Él es nuestro Padre, ¿no es cierto? Y además eso dice la Escritura, que nos permite acercarnos confiadamente al trono de la gracia, un regalo maravilloso que nosotros no creo que alcancemos a dimensionar por mucho que lo pensemos y lo meditemos, pero en la misericordia de Dios, ¿no es cierto?, podemos entender lo que eso significa, y no solamente entenderlo, sino que verdaderamente sacar provecho en favor de la gloria de Dios, de esa maravillosa facultad que tenemos como hijos de Dios. Ahora, la primera petición, ¿no es cierto?, dice: santificado sea tu nombre, bien digo, ¿no es cierto? Y eso significa que hemos aprendido que el orden de las prioridades de Dios, el programa de Dios, tiene que ver con Él, con su gloria, con el espacio que nos permite a nosotros ser parte de esa gloria suya, pero que no se trata de nosotros, que nosotros no somos el centro de la oración, ni somos el centro del propósito de Dios, sino que somos parte, por la gracia de Dios, de un plan mayor, y eso también es muy importante a la hora de orar, ¿ya? Todo tiene que estar enfocado para la gloria de Dios. Y eso no es algo que solamente nosotros podamos declarar verbalmente, sino que tenemos que tener un entendimiento primero de nuestra posición, hoy día marcada por un humanismo y un orgullo como tal, que hace difícil que nosotros entendamos que nuestro papel en este aspecto es sumamente secundario, ¿ya? Que todo es por Él, para Él y para su gloria. Y que por la gracia, o por su gracia, nos permite participar de eso, ¿ya? Entonces, lo segundo era: santificado sea tu nombre, lo segundo era: venga tu reino, y entendemos también todo lo que es relacionado con el concepto de la expresión reino, que en definitiva no es otra cosa que el mismo Señor Jesucristo. Cuando nosotros hoy día estamos hablando de evangelizar, por ejemplo, estamos acercando, y es deber de cada uno de nosotros como cristianos y de la iglesia como cuerpo, acercar el reino de Dios a aquellos que están fuera, y esa es nuestra misión, es nuestro privilegio, y la potestad de Dios es convertirlo en su voluntad. La conversión y la salvación viene de Él. Nosotros acercamos el reino de Dios a las personas, ¿ya? Y la tercera petición, que van todas, por supuesto, absolutamente concatenadas y relacionadas, es: hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Y esto que nosotros muchas veces podemos decir de manera verbal o automática, no es siempre, o
casi siempre, no, o casi nunca, mejor dicho, es algo en lo que nosotros nos enfocamos en el día a día. Esto tiene que tener elementos prácticos, porque hágase su voluntad, no se lo podemos pedir al mundo inconverso. Los únicos que podemos y debemos buscar y hacer la voluntad de Dios somos nosotros, que hemos nacido de nuevo, que hemos sido privilegiados con el nuevo nacimiento, que somos comprados, que fuimos comprados por precio de sangre, que pertenecemos al reino de Dios. El mundo no va a hacer la voluntad de Dios, al mundo no le interesa el reino de Dios y el mundo no está interesado en santificar el nombre de Dios. Entonces, cuando decimos nosotros hágase tu voluntad, nos estamos hablando a nosotros. Es una petición que Dios quiere que tengamos como prioridad, que se haga su voluntad. Dice, así como en el cielo, donde no hay problemas, se haga en la tierra. Y cuando decimos se haga en la tierra, entendemos que incluso nosotros estamos pidiendo algo que en lo que normalmente estamos fallando, en la voluntad de Dios. Pero así es el plan de Dios, y por eso es que Él coloca estos ejemplos que tenemos acá. Por ejemplo, el Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Ya, tenemos al rey David, un hombre tan imperfecto como cualquiera de nosotros, una persona. Sin embargo, dice la Escritura, y todos conocemos eso, que él tenía un corazón, dice el mismo Señor, conforme al corazón de Dios. Sin embargo, el deseo permanente de David era ese: hacer la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios. Él demuestra o muestra cuál es y cuál debe ser la inclinación de todo hijo e hija de Dios. Buscar esa voluntad de Dios, complacernos en hacerla. Realmente anhelar hacer la voluntad de Dios. ¿Hizo la voluntad de Dios parejito el rey David? La respuesta es un definitivo no. Pero aquí está el corazón de él, de que cada día se empujaba a hacer la voluntad de Dios. Tenemos el ejemplo de Jesús después, que es el hombre perfecto. O sea, cuando nosotros queremos ver un cristiano, por decirlo de alguna manera, perfecto, alguien perfectamente sujeto a la voluntad de Dios, perfectamente en su vida, vemos la figura de Jesús. Y él dice en Juan 4:34, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Vemos a Jesús, el ejemplo perfecto. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Yo no hago nada que Dios no me haya mandado a hacer, ¿no es cierto? Todo lo que digo, cada palabra que yo digo, es la palabra que me ha dado el Padre. Por eso dijo el Señor, nuestro Dios, o Dios Padre, podríamos decir, cuando Jesús se bautiza, sale del agua, ¿no es cierto? Y la expresión de Dios Padre es, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, es decir, quien me llena de alegría, se podría parafrasear, ¿no es cierto? Me llena de alegría por su perfecta obediencia. Después vemos la misma expresión en el monte de la Transfiguración, en el monte Tabor, que se escucha la voz de Dios Padre y dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Él es el ejemplo perfecto. Jesús respiraba, hacía la voluntad de Dios en cada instante de su vida. David nos representa a nosotros, el corazón que nosotros debiéramos tener. Jesús es la meta, por así decir. Jesús es la máxima expresión, pero el ejemplo de lucha y de búsqueda es, o acá en este caso lo vemos en David, quien pese a todas sus caídas, ¿no es cierto?, él nunca cesó de buscar la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios y verdaderamente deleitarse en hacer la voluntad de Dios. Y por eso es que sufría tanto cuando pecaba también. ¿Ya? Entonces, hágase tu voluntad, tiene que ver, ¿no es cierto?, con el deseo real y genuino y de corazón de conocer esa voluntad y de hacerla. ¿Ya? La palabra voluntad es la palabra griega deslema, que significa decreto, orden y determinación. Ahora, por eso es que es tan importante que esta palabra voluntad se aplica
en cuanto a un decreto y a una orden solamente a Dios. Cualquier herejía, como las herejías modernas que se levantan, ¿no es cierto?, y que abundan, en las cuales se nos dice o se le dice a la gente que debe decretar tal o cual cosa, es absolutamente antibíblico, porque el único que puede decretar y ordenar es Dios. No es, bajo ningún punto de vista, yo decretando algo que Dios tiene que hacer porque yo lo digo. ¿Me entiende? Eso, por favor, bajo ningún punto de vista. Dios no nos debe nada. Todo lo que tenemos y lo que recibimos es por gracia. Aquí no corre este tipo de oración de querer doblarle la mano a Dios, cambiar a Dios, porque Dios es inmutable. Dios es inmutable. Nosotros tenemos un plano horizontal, ¿no es cierto?, donde tenemos que sujetarnos a Dios conforme a los parámetros que Él nos ha entregado. Pero no soy yo el que mueve la mano de Dios, no soy yo el que le ordeno a Dios hacer tal o cual cosa. Dios es soberano, Dios es soberano y es Él el que hace un decreto. Un decreto es una orden que se va a cumplir sí o sí. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante. Él es el que ha decretado tal o cual cosa. Y desde ese punto de vista, nosotros para estudiar la voluntad de Dios, o estudiar esta expresión, hágase tu voluntad, la estudiamos básicamente en tres aspectos de la voluntad de Dios, que podrían ser más, pero básicamente con estos tres nosotros podemos tener un entendimiento suficiente como para poder enfocarnos en el tema de la voluntad de Dios. Lo primero es que existe una voluntad decretal de Dios, una voluntad que tiene que ver con la soberanía de Dios, una voluntad que la Biblia la llama también insondable, insondable. Y es la voluntad en la cual, como dice ahí, nosotros solamente la conocemos cuando las cosas se manifiestan. Hay un espectro de la voluntad de Dios que no nos es explicada, es un decreto de Dios. Dios ha decretado tales y cuales cosas, ¿no es cierto? Y Él no explica eso. Esta área es donde nunca nosotros debemos meternos. ¿Estamos? Este es el área que Dios no nos ha revelado. Por ejemplo, Dios nos ha salvado a cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Nunca nos ha explicado el por qué. Nunca nos da una explicación de cuál es la razón que tuvo para hacerlo. Simplemente me dice que lo hizo. ¿Ya? Simplemente me dice que lo hizo. La soberanía de Dios, esa área de la voluntad decretal de Dios, es un área insondable. Cuando leemos nosotros en Isaías, que dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, se está refiriendo, y el contexto es el barro y el alfarero, ¿recuerdan? Entonces, lo que está diciendo es que los decretos que Él no me ha revelado, sus pensamientos están acá y los míos están acá. ¿Y sabes qué? Nunca se juntan. Nunca se juntan. Dios no explica mucho de lo que ocurre. ¿Estamos? Entonces nosotros decimos, pero ¿cómo? Si entonces Dios, pero entonces si Él elige, pero ¿por qué deja otro? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿No existe una respuesta en la Escritura? ¿No existe una respuesta de por qué yo soy salvo? Porque no me lo merecía. No existe una respuesta de por qué tú eres salvo. No existe una respuesta en relación a eso. Él ha decretado cosas. Algunos ejemplos, por ejemplo en Job 1:21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. El otro versículo también, por favor, el 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Se entiende? Job, él dice que era un hombre justo, todos conocemos por lo menos algo de la historia de Job, y en un día, porque esto ocurrió en un día, todo lo que para Job o para cualquiera de nosotros constituía de valor, de importancia, ¿no es cierto?, o era amado, se le fue quitado, violentamente, ¿no es cierto? Ocurrió. Y cuando Job se entera de todo esto, que se fue enterando
en forma escalonada. Él dice, desnudo salí, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y en todo esto dice que Job no le atribuyó despropósito a las cosas de Dios. Es decir, yo no sé por qué está pasando esto, pero lo que sí sé es que Dios no hace las cosas sin un propósito. ¿Estamos? Eso es el decreto de Dios. Yo no sé por qué nací en la familia que nací, no sé por qué viví en la ciudad que viví, no sé, simplemente sucedió, ¿ya? Entonces, los decretos de Dios tienen que ver con todo aquello que es a lo que nos lleva muchas veces a filosofar respecto de la vida. Y lo que Dios quiere es que nosotros entendamos que Él está en control de todo, si somos sus hijos también, y si no lo somos, y si no lo son también. Pero nosotros tenemos conciencia de que Dios tiene control de eso. Por lo tanto, Job dice que no pecó y nunca recibe una explicación al respecto Job. Así como muchos de nosotros quizás, o muchos de ustedes, o muchas personas, suceden cosas que le pueden suceder a cualquiera y no necesariamente tenemos una explicación al respecto, pero es algo que sucede. Entonces hay una voluntad decretal de Dios. Me gustaría que viéramos Daniel 2, 20, 21. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él tiene control de todo. Él muda los tiempos, quita reyes, pone reyes, mueve allá. Él tiene un plan determinado. Hay un plan detrás de todo esto. ¿No es cierto? ¿Cuántas veces a Jesús le dijeron, bueno, haz esto, esto? Y Él decía, no, mi hora no ha llegado. Mi hora no ha llegado. Hay una hora, hay un plan. Y yo voy a cumplir ese plan. ¿Ya? Hay un plan. Dios ha decretado un tiempo. Dios decretó tal época, esta época, esta época, esta época, todas las épocas, y Él tiene propósito en cada una de las épocas, pero ese propósito tiene que ver con su gran propósito, que es el rescate de lo que se había perdido para la eternidad. ¿Ya? Si vemos Romanos, capítulo 8, 28 al 39. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pausa, conforme a su propósito. Fíjate, no hay ninguna cosa que tenga que ver con nosotros. Conforme a su propósito, fuimos llamados. Ninguno de nosotros. ¿Cuándo fuimos llamados nosotros? Dice, antes de la fundación del mundo, antes que existiera la primera partícula de un ser humano sobre la faz de esta tierra, Dios ya tenía un plan. Y Él te eligió antes de eso, por decreto supremo de Él. ¿Ya? Por decreto supremo de Él. No tuvimos ninguna injerencia. Entonces cuando empezamos nosotros, pero ¿por qué no este? ¿Y por qué este? ¿Pero por qué Dios así? Entonces Dios... No, Dios tiene un plan y su plan es perfecto. Y no nos ha revelado por qué, pero lo hizo con nosotros. ¿Cuándo nos dimos cuenta nosotros? Cuando se manifestó a nosotros. ¿Ya? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Entonces, Él llamó, Él justificó, Él glorifica. Él, para sus propósitos, ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó para todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó.
Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué Pablo expresa con tanta certeza eso? Nadie nos puede separar del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque en ninguna parte hay injerencia nuestra. Él nos glorifica, Él nos salva, Él nos santifica, Él nos glorifica, Él nos cuida. ¿Quién nos podrá hacer algo si somos sus hijos? ¿Quién podrá a los escogidos de Dios? Todo tiene que ver con Él, con Él, con Él, con Él. ¿Nos merecíamos eso? No. ¿Sabemos por qué nos eligió? No. Pero lo hizo. Hay un decreto. ¿Se equivocó Dios? No. Dios no se equivoca. ¿Ya? Romanos 9, 12 al 14. 12 al 16, perdón. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Ojo con la voluntad decretal de Dios. Esa voluntad no es para que nosotros la sondeemos. Esos pensamientos que Dios nos está, esos chispazos de su voluntad decretal, están por aquí arriba y mi forma de pensar está por aquí abajo y nunca se junta. Entonces lo peor que podemos hacer como cristianos y el engaño de Satanás es creer que en algún momento esas dos cosas las vamos a llegar a entender. ¿Quién puede entender la predestinación? Nadie. Pero existe. Él nos dice, estábamos muertos espiritualmente, Él nos dio vida. Él nos sacó, Él nos salvó, Él nos limpió. Y Él nos sostiene, por eso es que la salvación verdadera no se pierde, ¿ya? Él garantiza el proceso. Romanos 11. Ya lo vi. No, Romanos 11. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Ya. Y finalmente Efesios 1, 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad decretal, donde no nos explica, pero lo hizo. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Ya? Entonces, hay una voluntad decretal. Por ejemplo, si el Señor no viene antes por nosotros, seguramente y con toda certeza todos nos vamos a morir, ¿cierto? ¿Alguien sabe el día que se va a morir? ¿Alguien sabe la forma como va a morir? Nadie. Pero Dios lo tiene decretado, porque nadie no va a llegar a algún ángel donde el Señor, oye, ¿supiste que murió el pastor Carlos? No me digas, uy, sí. ¿Y qué le pasó? Lo atropellaron. No. ¿Cierto? Entonces, esa parte yo no tengo acceso a eso. Porque entonces la gente dice, bueno, entonces Dios es como un titiretero arriba y nos tiene a nosotros moviéndonos así. Estoy pensando con el pensamiento sucio, caído, ¿no es cierto? Tratando de hacer un link con algo que me es imposible y está vedado. ¿Ya? Pero está. Por lo tanto, ¿dónde como hijos de Dios nos tenemos que enfocar? En la voluntad revelada. ¿Cómo es que participo yo de esta bendición inimaginable que Dios me ha concedido por el puro afecto de su voluntad? Acá. Y yo lo resumí así, la voluntad de Dios para nosotros es que seamos salvos, llenos del Espíritu, santificados, mansitos, sufridos y agradecidos. Ese es el proceso. Está ahí, ¿no es cierto? Siempre tengo que estar buscando el ser lleno del Espíritu para santificarme, para que Dios pueda trabajar conmigo, ser moldeable, manso,
sufrido porque va a haber costos de por medio seguramente, y siempre agradecido. ¿Ya? Para eso no necesito filosofar, para eso necesito conocer y obedecer. Eso es lo que Dios me está diciendo. Y Dios es bien claro en las órdenes que Él nos da. ¿Ya? Y nos da el privilegio de participar de eso. Cuando el Señor nos dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, sin acepción de persona. Si yo trato de juntar lo que Dios ha decretado con la forma de pensar mía, caída, con sabiduría diabólica, lo que voy a decir yo es, pero ¿para qué? Pues si ya Dios sabe y Él la ha decretado, o sea, ¿para qué me voy a desgastar? ¿Te das cuenta? Pero es esa orden la que Dios nos ha dado y es en eso lo que tenemos que enfocarnos. Por supuesto, Él nos ha dicho, acerquen el reino de Dios, ¿no es cierto?, a todo el mundo, a toda criatura. La salvación y el decreto de salvación para las criaturas es cosa de Dios. La orden para nosotros es acercar el reino. Y por eso tenemos que ir a toda parte y nunca jamás la voluntad decretal se mezcla con la voluntad revelada para nosotros. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos siervos y Él es Dios. Él es Dios. Por eso es tan linda la escena del centurión, porque grafica el concepto de la verticalidad que nos falta a nosotros los cristianos. ¿No es cierto? Nos falta a nosotros los cristianos, que queremos siempre una explicación para. Y sí, hay cosas que en la vida diaria quizás necesitamos explicación, pero cuando se trata de Dios necesitamos más obediencia, más obediencia. ¿No es cierto? Uno cuando está en el regimiento, de repente, pelado, ven para acá. Mira, anda allá a la esquina de allá. Allá, bien arriba. Y ve si está lloviendo, porque tengo que ir para allá. Entonces, sí. Pero si no está lloviendo. No, la orden es anda, vuelve, te cuadras y le dice, mi teniente, no está lloviendo. Ya, voy. Porque te va formando en las cosas que pueden parecer tontas. Pero es así como se entrena la obediencia. Estoy hablando de una estupidez. Pero cuando Jesús le dice al ciego, ya, anda a mojarte al cielo. ¿Tú crees que él necesitaba, o en la saliva había algo, y ahí tenemos Tontón el día de hoy tirando escupi y haciendo barro? No es el método, no es la mecánica de eso. Podría haberlo hecho así, cualquier cosa. Pero es eso. Si vamos a obedecer a Dios, a pesar que no entendemos todo, pero Él lo dice. Entonces, por eso es que dice que Dios se agrada de qué. Nos dice, Dios se agrada de los que tienen fe y obedecen a Dios. Ir por todo el mundo y hacer discípulos. Pero si tú ya los tenés contados ante la fundación del mundo, pero la orden es ir y hacer discípulos. ¿Ya? Entonces, la voluntad expresada de Dios es así como nos manda a vivir como hijos. El Salmo 37:4 ¿qué sabía Job? Que Dios daba y él quitaba. Eso era lo único que él sabía. Y fue a lo que se atuvo, de lo que se sostuvo. Dios da, Dios quita. ¿No es cierto? Salmo 37:4. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, esa es la meta nuestra. Llegar a deleitarnos en el Señor. Pero para poder deleitarnos tenemos que conocerlo. Para conocerlo tengo que conocer su palabra. Para conocer su palabra no solamente tengo que conocer lo que dice, sino que vivir lo que dice. Y para vivir lo que dice tengo que estar cubierto por oración. Para eso estamos estudiando la oración. Hágase tu voluntad. Ahí se junta todo. No puedo decir la oración para afuera, aquí la palabra, o la palabra para afuera y pura oración. No, es todo. Decir hágase tu voluntad es conocerle, es tener tiempo, es tener intimidad con Él y es orar. Todo. ¿Ya? Juan 17, 14 al 17, el Señor Jesucristo nos enseña
Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Pausa. No ruego que los quites del mundo. Tú y yo estamos en el mundo. Tú y yo estamos en el mundo no para construir nuestro reino, sino para acercar su reino. No para hacer nuestra voluntad, sino hacer su voluntad. ¿Estamos? Entonces, por eso estamos acá. Ahora, Dios va a usar todo lo que nos ha permitido hacer, tener, estudiar en función de esa voluntad. Entonces tenemos que buscar a Dios en cada área de nuestra vida. Cuando decimos que tenemos que transformarnos en personas, en hijos de Dios, en cristianos y cristianas de oración, significa que todas mis acciones están mediadas por la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es un elemento diferenciador. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Qué significa eso? Significa que no decidimos como el mundo, que no pensamos como el mundo, que no hacemos como el mundo, sino que hacemos como Dios dice que hagamos. Y eso va a marcar una diferencia que puede traerte dificultades, puede traerte aplausos, puede traerte aprobación, puede traerte persecución y puede traer hasta la muerte. ¿Quién sabe? Pero no es algo que pase por las circunstancias, sino por la obediencia. Las circunstancias no las podemos manejar nosotros, están dentro de la voluntad de Dios también. Pero lo nuestro es vivir santificados en su palabra. Continúa. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahí está, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es que vivimos una vida santificada? En la palabra de Dios. ¿Significa que el cristiano no puede estudiar? No. ¿Significa que el cristiano tiene que trabajar, tiene que estudiar, tiene que hacer lo que Dios le ha permitido que haga? Pero tiene que hacerlo para la gloria de Dios. Y eso significa que tiene que conocer la voluntad de Dios, tiene que tener una relación con el Dios de la voluntad y tiene que realmente obedecer eso y vivir en función de eso. Por lo tanto, hay que conocerla. El Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Enséñame, decía el rey David, enséñame. Ese debe ser una petición permanente en nosotros. Enséñame. ¿Cómo? Por medio de tu palabra. Enséñame a hacer tu voluntad. Romanos 12:2 dice que nos transformamos. Ese pasaje lo vamos a saltar. Debemos conocerlo todo. Nos transformamos por medio del conocimiento de esta verdad. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que no nos enmarquemos al sistema de pensamiento del mundo, sino que nos seamos transformados conforme a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Efesios 5:17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿No es cierto? Hay un paralelo o un contraste, insensato y entendido. ¿Qué es lo que hace la diferencia? El conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si somos hijos de Dios y desconocemos la voluntad de Dios, vamos a vivir insensatamente. Insensatamente. ¿Ya? Entonces no seamos insensatos, sino que al revés seamos entendidos en cuál es la voluntad de Dios. Eso requiere el conocimiento de la voluntad de Dios. Colosenses 1:9-14. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Bueno, ese pasaje es gigante, ¿no es cierto? Porque nos dice, en primer lugar, que Pablo está intercediendo y dice que esa intercesión es para que nosotros seamos llenos del conocimiento de la voluntad, de la sabiduría, inteligencia espiritual. Parte teórica, parte práctica, para que andéis. Con esto andemos como es digno del Señor, agradándole en todo. Nuestro propósito, agradar a Dios, ¿no es cierto? Llevando fruto, o sea, todo va en el proceso, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, esa
ese proceso, ¿no es cierto?, que va de un estado a otro, tiene que ser la dinámica de nuestra vida. Pero tenemos que conocer la voluntad de Dios, la voluntad revelada, ¿no es cierto? También algunos ejemplos, simplemente algunos ejemplos. 1 Tesalonicenses, que estamos cerquitas, 4, 1 al 3. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ahí hay una orden directa. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Y una de esas aristas es: todo hijo e hija de Dios, apártese de cualquier cosa que tenga que ver con inmoralidad sexual. El mundo la aplaude, el mundo la encuentra normal, el mundo puede hacer lo que Satanás, hasta donde Satanás quiera llevarlo, pero un hijo, una hija de Dios tiene que apartarse de eso. ¿Ya? Ese es el punto, ¿te das cuenta? Esa es la voluntad en la que nosotros tenemos que enfocar, esa es la voluntad que agrada a Dios, esa es la parte del proceso de glorificar a Dios que nos corresponde a nosotros. ¿Ya? 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Siempre ser agradecido. Dad gracias en todo. Ser una persona agradecida. Tener gratitud a Dios, tener gratitud a aquellas personas que Dios usa. Ser una persona siempre que tiene gratitud. No hay una de las cosas más malas que ocurre muchas veces, y sobre todo en nuestro tiempo donde exigimos siempre tanto, con derecho o sin derecho, con razón o sin razón, es que no hay espacio a la gratitud. Se escucha poca gratitud de la gente en general. En esta vorágine de exigir cosas que entiendo que pueden ser socialmente reales, ¿no es cierto?, y una serie de otras cosas, pero no hay espacio a la gratitud en nada, en nada. Y eso nos contagia a nosotros también. Y nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos. Pablo dice: sé vivir con poco, con mucho, con salud, con enfermedad. Siempre estoy agradecido, porque en todo tiene propósito el Señor. Y no es aceptar la voluntad de Dios de manera fatalista. Bueno, el Señor aquí me tiene, aquí, no, quién sabe cuándo me va a sacar. No es así. No es así. El apóstol Pablo dice en la Escritura, en Corintios, que él 3 veces le rogó al Señor que le quitara un dolor real, físico. ¿No es cierto? Y el Señor le dice: no, bástate mi gracia. Y él no dice: bueno, entonces ahí me quedé. No, dice: entonces yo trabajo más que todo. ¿Me entiende? Una actitud distinta. No hay, la voluntad de Dios, sea la que sea, no nos puede conducir a un fatalismo, porque no es así como el Señor quiere que nosotros vivamos. El Señor Jesucristo oró, rogó, sudó sangre en el Getsemaní. Hebreos dice que fue oído a causa de su temor reverente, y él clamó al que podía librarlo de la cruz, y que fue oído a causa de su temor reverente. Pero Dios lo crucificó igual, pero él rogó. Y cuando se levantó, dijo: bueno, levántense, ya vienen los que me van a apresar. ¿No es cierto? Entonces, nosotros aceptar la voluntad de Dios, vivir la voluntad de Dios, no es aceptarla de manera fatalista. Puede que no cambie. En el caso de Pablo no cambió. En el caso de Pablo no cambió, y en el caso de muchos otros tampoco. Pero con gozo. ¿Qué dice Hebreos 11? Y ellos, aunque fueron aserrados y quizás cosas que están muy lejanas a nuestras pruebas, a nuestras situaciones de vida difíciles, pero tenemos ejemplo ahí, dice que ellos con alegría saludaban de lejos, reconociendo que eran de otra patria, la misma que la nuestra. Entonces, esto no se trata de comparar pruebas ni profundidad de valles de sombra de muerte. Todos vamos a pasar en algún momento por el valle de sombra de muerte, y solo Dios en su soberanía y en su decreto va a determinar cuán profundo de ese valle nos va a llevar a cada uno de nosotros. Pero el punto no es comparar cuán profundo es. A mí sí que me llevó por un lugar profundo, a ti casi ni entraste. No, porque Dios nos conoce y sabe exactamente dónde apretarnos, porque Él es el alfarero. Y Él está haciendo con cada uno de nosotros un instrumento, una vasija, conforme a un modelo y un diseño que Él tiene.
¿Ya? Y Él sabía antes de la fundación del mundo todo esto. Entonces, ser agradecido implica no solamente agradecer, como lo debemos hacer, por el pan que recibimos, por el techo que tenemos, por todo lo que Dios nos provee, por la salvación, porque tenemos como uno de los puntos siempre en la oración, orar y agradecer la salvación, porque a veces nos olvidamos y damos cosas así como que pasó. No, por eso es que el Señor dijo, cada vez que estén juntos, acuérdense que ustedes son salvos, porque yo colgué por ustedes en un madero. Y eso nos baja los humos al tiro. ¿Ya? Saltamos. La voluntad que agrada a Dios. Bueno, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ya? Vamos a ver Romanos 8, 6 al 8. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hay que creer lo que estamos hablando, hay que creer que Dios está en control, hay que creer que Dios tiene un plan. Esto de creer de la fe no es usar para nuestro propio deleite o para creer, ¿no es cierto?, crear, mejor dicho, estas herejías de pensar que nosotros podemos, como algunos hoy día están enseñando, que usando y torciendo el pasaje donde el Señor dice que Él de lo que no es, hace lo que es. El Señor hace eso, pero entonces no es, tú no tienes, entonces piensa, imagina el vehículo, imagina esto, porque de lo que no es, Dios va a hacer lo que es. Entonces, todas esas cosas, y la carne se alimenta, y no es eso lo que Dios está diciendo ahí, ni es el foco que nosotros debemos tener. Dios suplirá todas nuestras necesidades, pero esto se refiere a la transformación de nuestro carácter. Yo creo que Dios puede sanar, por supuesto que sí. ¿Va a sanar siempre? No sé. A veces sí, a veces no. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿Pablo creía que Dios lo podía sanar? Claro que sí. Claro que sí, pero no lo sanó. Porque Dios sabía, porque había puesto eso ahí. Dios sabe cómo aprieta a sus hijos. Uno a veces cree, no, si yo esto lo manejo. Hay que manejar los tiempos difíciles y hay que manejar también los tiempos de prosperidad o cuando Dios, ¿no es cierto?, le da un poco más al gas y como que las cosas empiezan. ¿Por qué? Porque inmediatamente... ¿O no? ¿Cierto? Y en cambio cuando nos mantiene apretaditos ahí siempre conviviendo bien con los justitos, aprendemos a ser más agradecidos, todo, pero ya basta que como que nos venga una cuestión e inmediatamente, ahora sí, vamos entonces, ya el sillón es feo también, la tele es chica, y empezamos o no. Pues nadie piensa en los misioneros, ni ninguna cuestión así como primera cosa en el corazón. Entonces, es una realidad, por eso es que Dios sabe exactamente cómo tratar con cada uno de nosotros, y tenemos que ser agradecidos de eso. Porque muchas veces eso, y de hecho siempre es así, impide que nosotros nos defendemos. Nos defendemos en cualquier cosa. Romanos 8, 6 al 8. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Nosotros podemos, ¿no es cierto?, tener una tendencia a lo carnal, pero nosotros andamos en el Espíritu. Y si andamos en el Espíritu, tenemos que vivir conforme al Espíritu, pero eso es un proceso que hay que alimentar. No es un proceso que va a crecer por sí solo. Es un proceso que nosotros tenemos que alimentar, tenemos que crecer en la gracia de Dios. ¿No es cierto? Y eso a través del conocimiento y de todo lo que estamos aprendiendo. ¿No es cierto? Salmo 147, 11. Andar en el temor de Dios. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Se complace Jehová en los que le temen. Temor de Dios. ¿No es cierto? Temor de Dios. Y en su misericordia. Es que esperamos en su misericordia. ¿Ya? 1 Samuel 15, 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios,
y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, ¿en qué se complace el Señor? En que le obedezcamos y que estemos atentos a Él, atentos a Él, ¿no es cierto? Entonces, vamos entendiendo qué es la voluntad de Dios revelada para nosotros, y también dice Dios que se complace en sacrificios prácticos, sacrificios prácticos. Hebreos 13, 15 y 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiese a su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces también hay un elemento práctico de la ayuda mutua, ¿no es cierto? También se agrada a Dios. Se agrada de que su pueblo, que sus hijos sean sensibles a la necesidad, como dice la Escritura, ¿no es cierto? Hacer el bien, comenzando por los de la familia de Dios, pero estar abierto a cualquiera, ¿no es cierto? Entonces, como lo vamos a ver en Santiago, si alguien dice, hermano, que Dios te bendiga, chao, pero el hermano anda en harapos, ¿no es cierto?, o está desabrigado y hace frío, ¿me entiende? No podemos separar las cosas, debemos ser sensibles. Eso solo nos salva, pero eso tiene que venir como fruto de nuestra salvación. La meta de Dios no es que nosotros tengamos beneficencia, la meta de Dios es que nuestro corazón sea transformado. ¿Ya? Y en esa transformación también hay elementos prácticos. La Biblia dice cuidar de las viudas, de los huérfanos. Era una práctica muy común en el pueblo de Dios, en Israel como nación, y en el pueblo de Dios, la iglesia, posteriormente. Había muchas viudas, recuerden, muchos hermanos fueron torturados, asesinados, quedan la viuda y quedan los huérfanos. Entonces, la iglesia asume también un rol práctico en esa área. ¿Ya? Entonces, la voluntad revelada de Dios es el foco sobre el cual nosotros debemos buscar a Dios. La voluntad decretal es algo que Dios ha determinado y que son los sucesos que solamente Él sabe y que nosotros no recibimos revelación al respecto, pero que están ahí y no son el foco de la búsqueda de Dios. Yo no busco a Dios para preguntarle todos los días, Señor, ¿por qué me elegiste a mí? No, ¿me entiendes? Ni por qué dejaste afuera a mi primo o a este otro. No. La voluntad revelada de Dios. Soy esposo, ¿qué es ser un esposo conforme a la voluntad de Dios? Eres esposa, ¿qué es ser una esposa conforme a la voluntad de Dios? Eres hijo, ¿qué es ser hijo conforme a la voluntad de Dios? Eres trabajador, ¿cómo debo vivir el trabajo? ¿No es cierto? Estudia eso. Eres varón y tienes el deseo natural y normal de casarte, ¿cómo es que tengo que esperar en el Señor? Eres mujer, lo mismo. Ahí están las órdenes de Dios, ¿no es cierto? Dios me provee finanzas, ¿cómo debo administrarlas? Dios provee esto, me da tiempo, usemos bien el tiempo. Dios nos habla acerca del tiempo. Entonces, está todo, como dice el apóstol Pedro, lo que necesitamos para la vida y la piedad. Esta es la voluntad en la que nos tenemos que enfocar. Entonces, cuando decimos nosotros, venga tu reino, ¿no es cierto?, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, que se haga también en la tierra, significa que en el cielo obedecen perfectamente a Dios y en la tierra nosotros estamos luchando día a día para hacer esa voluntad, como el rey David, nuestro corazón inclinado a la voluntad de Dios, inclinado cada día y un día a la vez luchando para hacer la voluntad de Dios. Hoy, un ratito más, me voy a enfrentar quizás a tal o cual cosa y ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Qué es lo que no le agrada a Dios? Mañana en mi trabajo, en los estudios, en esto, acá, allá, ¿cómo voy a hablar? ¿Cómo voy a decir? ¿Cómo voy a contestar? ¿Cómo voy a procesar esta presión que estoy recibiendo? Este maltrato, o cómo voy a procesar esta alabanza o esta felicitación que me está llegando. Todo tiene que pasar por el filtro de Dios y eso tiene que transformarse en algo automático. Pero es entrenamiento y estamos todos en la misma línea. ¿Ok?